Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Mire, con la captura de varios narcotraficantes de peso en este país, el Chapo Guzmán, sí, por poner solo un ejemplo, las personas se preguntan dónde está todos los miles de millones de pesos, de dólares que tenía este delincuente. ¿Quién se quedó con ellos? ¿A dónde fueron a parar? Se lo estaremos platicando el día de hoy. Otro tema a abordar aquí en Mega Noticias es Guanajuato durante mucho tiempo tuvo problemas de sequía, según la Comisión Nacional del Agua, hasta el momento, y afortunadamente las presas y los mantos acuíferos se encuentran pues bien hasta este momento. Esperemos que las lluvias lleguen tan intensas como el año pasado. Finalmente, el último tema a abordar es este otro. Sí, los sueldos de los trabajadores, el aguinaldo que les dan, tendrán que quitarle impuestos para el gobierno quedarse con ellas. Están trabajando en este tema, ganan poco y todavía en impuestos se les va mucho de su sueldo. ¿Y a dónde va a parar tanto dinero, tantos millones que se nos dice tenían los narcotraficantes en este país? Le presentamos esta primera de dos piezas especiales que hemos preparado para usted. En los últimos 20 años, combinando los resultados del Ejército, Guardia Nacional y Marina, el Estado ha decomisado una flota total de 184.191 vehículos de todo tipo, camionetas pick-up, autos compactos, pero también automóviles de lujo, deportivos, camiones, camionetas y de esos que llevan blindaje artesanal, los llamados monstruos. En fechas recientes, la Marina documentó un repunte importante con la incautación de 5.875 automotores, solo en 2025. En cuanto a los datos proporcionados por la Guardia Nacional, debido a su creación a mediados de 2019, reporta un registro cero entre 2006 y 2019. Esto significa que toda la carga de estadística histórica y por ende la responsabilidad de su trazabilidad original recae exclusivamente sobre las Fuerzas Armadas tradicionales. La Fiscalía General de la República, entre muchas de sus responsabilidades está la recuperación de bienes que se aseguran al crimen organizado, que después se envían al instituto para devolver al pueblo lo robado. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la responsabilidad de las Fuerzas Armadas termina al poner los bienes a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Si el bien confiscado es sujeto a la ley de extinción de dominio o a declaratoria de abandono, es transferido al instituto para devolver al pueblo lo robado. En sentido estricto, una vez que ya pasó al patrimonio nacional, no, su origen pierde relevancia. O sea, tiene relevancia el origen en tanto lo hizo la Fiscalía General de la República o lo hizo alguna dependencia como parte de un procedimiento administrativo. Y una vez en manos de este llamado instituto, este se encarga de organizar subastas públicas y el dinero obtenido se integra al presupuesto federal. Sin embargo, cuando el INDEP organiza subastas públicas, mezcla todos los bienes en lotes comerciales sin distinguir el origen de cada bien ofrecido. Cualquier persona que revise los catálogos públicos del INDEP jamás encontrará el probable origen criminal de un lote. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Por otro lado, regresamos al estado de Guanajuato, entidad que sufre un problema de estrés hídrico añejo, pero las lluvias de la temporada pasada nos trajeron por recargas en los mantos acuíferos. Esperemos que la situación mejore todavía más con esta otra temporada que está a punto de ingresar. Veamos este trabajo preparado para usted. Durante años, en Guanajuato el agua dejó de ser una certeza. En colonias urbanas y comunidades, miles de familias aprendieron a vivir con tandeos, cubetas almacenadas y el temor constante de que las presas siguieran vaciándose. Hoy el panorama cambió. Por primera vez en casi una década, el estado se encuentra libre de sequía, esto de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua. La noticia parece representar un respiro, pero
¿el problema regresará? Cada día que pasa es más sequía y menos agua. Entonces no podemos decir que está el agua al 100 en las presas porque pues no, todavía no estamos de acuerdo en eso. De acuerdo a la Conagua, los 46 municipios están libres de sequía. En comparación al 2025, 33 municipios tenían afectaciones, representando el 70% del territorio estatal. Actualmente las principales presas registran un promedio de más del 60% de almacenamiento, acumulando más de 1.300 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, si continúa la sobreexplotación o aumentan las temperaturas extremas, pues este semáforo de sequía en México, particularmente para Guanajuato, pues ya no podría ser tan favorable, ¿no? Aunque las lluvias devolvieron agua a las presas y tranquilidad a muchas ciudades, en varias comunidades la memoria de la crisis sigue presente. Familias todavía conservan hábitos que aprendieron durante la emergencia. Lo regular la reciclo, la de la lavadora la pongo en lo que son las plantas, la uso para las plantas o bien para limpiar o para el baño. Desde la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato aseguran que el estado vive un momento favorable, pero llaman a no bajar la guardia. La diferencia entre el Guanajuato de hoy y el de hace un año es evidente. La sequía terminó, pero la incertidumbre sobre el futuro todavía no desaparece. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Mire, cuando le dicen que van a llegar utilidades, que le van a pagar las horas extras, usted dice, híjole, una lanita más. Pero cuando ve el recibo y ve el ISR, el impuesto sobre la renta, se les fumó el dinero. Un problema que está afectando a millones de trabajadores. Trabajadores afiliados a organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, denunciaron que los descuentos por concepto de impuestos sobre la renta, el ISR, continúan afectando directamente el poder adquisitivo de miles de obreros, principalmente en pagos de utilidades, vacaciones y horas extras. No deberíamos de pagar tanto impuesto por trabajar. Se me hace que es muy excesivo y sí es muy poco lo que llegamos a percibir de sueldo, ya sea por trabajar horas extras. De acuerdo con representantes sindicales, las empresas aplican retenciones fiscales, incluso en prestaciones laborales que consideran derechos adquiridos, como la prima vacacional y el tiempo extraordinario. Resulta que paga por trabajar, pues está tremendo. ¿Qué es lo que queremos? Que ese tipo de prestaciones se regulen y que no pague impuestos. La demanda principal de los sindicatos es que las primas vacacionales y las horas extras queden libres del cobro del ISR, además de que las utilidades entregadas en mayo no sufran ajustes posteriores mediante descuentos aplicados en semanas subsecuentes. La discusión también se suma al debate nacional sobre la reducción de la jornada laboral a las 40 horas semanales y la exigencia de establecer 2 días continuos de descanso obligatorio. Actualmente el impuesto sobre la renta es la principal fuente de recaudación tributaria del país. Tan solo en el 2025 la recaudación por este impuesto superó los 2.8 billones de pesos, cifra histórica para las finanzas públicas mexicanas. El pagar impuestos por vacaciones, el pagar impuestos por el tiempo extra, el pagar impuestos por el aguinaldo, ya lo pagamos y nos vuelven a cobrar cuando nos dan el dinero. Se supone que es un beneficio ya otorgado. En paralelo, cifras del INEGI muestran que más de 40 millones de mexicanos trabajan más de 40 horas a la semana. Una cuarta parte supera incluso las 48 horas laborales permitidas por ley. Sin embargo, sindicatos insisten en que debe existir un equilibrio para evitar que las cargas fiscales continúen deteriorando el ingreso real de los trabajadores mexicanos. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Y esta es la lucha laboral de millones de personas por eliminar esta doble tributación. Nos vemos en una hora más, aquí donde no hay lugar a la censura. Mega Noticias León, con Ignacio Tapia.